En esta segunda parte estamos analizando lo que sucede sobre todo en el siglo, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Eh, Se pregunta Perry Anderson, ¿no? ¿Qué papel cumplió el absolutismo en este proceso de tránsito hacia el capitalismo? Él dice que tras una aparente modernidad, donde se generan innovaciones como las que vimos anteriormente, el Estado absoluto se organizó según una racionalidad arcaica, o sea, una racionalidad antigua. En última instancia, su función fue la de proteger a una nobleza que se veía amenazada por la sublevación campesina y el ascenso de la burguesía. Esta idea es una idea crucial en este momento que estamos analizando, ¿no? Y una idea clave que marca la autora Susana Bianchi en su texto. Las resistencias al Estado absolutista, tanto campesinas como burguesas, ahí la autora dice, bueno, el absolutismo en última instancia no siempre fue del todo absoluto, ¿no? En Francia estaban los estados generales, en España estaban las cortes, en Inglaterra estaban el parlamento. Estos a su vez, todos estos, tanto los estados generales como las cortes como el parlamento, son experiencias medievales. Y todo tiene que ver con remarcar límites al poder real, ¿no? Eh, entonces ahí, por supuesto, ahí lo que vamos a ver es la resistencia de los nobles que ven que pierden poder, la resistencia de los campesinos que se sienten explotados por todo este nuevo modelo, y la resistencia de las autonomías, las ciudades que habían logrado gran poder, hoy se ven ensimismadas en el poder de un reino. Y a su vez esa autonomía que piden las ciudades tiene por detrás a los burgueses. Los burgueses son los comerciantes de los burgos antiguos, y son los que se van a transformar en los grandes movilizadores de este nuevo tipo económico a través del comercio y a través de la producción. Y como todo movilizador de poder, empiezan a exigir y a pedir y a resistir al poder absoluto. Eh, Acá aparece, por ejemplo, John Locke, que habla de, bueno, empecemos a dejar de pensar en esto de que está Dios y está el monarca, sino que en última instancia el poder tiene que recaer en el pueblo y eso, el límite más claro es el parlamento, ¿no? Eh, pero bueno, estos son pensamientos que se van a ir viendo en las décadas y en los siglos posteriores. Lo que sí podemos marcar es que en el siglo XVI se genera la división del cristianismo. Y esto es un hecho importante. El cristianismo, a través del Papa y de Roma, había heredado esa función ecuménica, si se quiere, ese orden político durante toda la Edad Media. Caído el Imperio Romano, es la cristiandad quien asume ese orden de mundo, y esta división que vamos a ver ahora, eh, bueno, por supuesto va a dar también pie a todo lo que venimos viendo del absolutismo, ¿no? Eh, el absolutismo, estos reinos cerrados, rompen con esta idea ecuménica. Lo ecuménico que es un orden general, ¿no? El absolutismo, al plantear el poder en los reinos y en los reyes, rompe con esta idea del cristianismo, de la religión católica, a través de Roma y de los papas, de mantener un orden en toda Europa. Y ahí aparece en 1515 un monje alemán, Martín Lutero, que coloca en las puertas del castillo de Wittenberg. Esto es
uno siempre tiene la imagen de Lutero clavando las tesis, y en realidad era la forma, la forma tradicional en que en ese momento, cuando se hacía una tesis, se planteaba, ¿no? Se clavaba en la puerta de los castillos. Lutero, por lo menos en una primera instancia, y según lo que van viendo muchos autores, no aspira a dar un origen a un movimiento reformista y demás. Sí, lo que hace Lutero es oponerse a la venta de indulgencias. Ustedes saben que la iglesia vendía el perdón, uno podía comprar el perdón ante ciertas situaciones, eso se había transformado en un comercio terrorífico en Europa. Lutero decía que la Biblia debía tener una libre interpretación. Estamos en paralelo acá con el descubrimiento de la imprenta, ¿no? Y la posibilidad de que la gente pueda, que más gente, no todos, pero que más gente pueda tener acceso a los libros al libro sagrado de la iglesia, que es la Biblia. Y ahí Lutero decía que la gente podía hacer su libre interpretación, ¿no? Que no debía mediar un sacerdote. Bueno, después habla de la fe como único medio de salvación, el diálogo con Dios como acto directo e individual. Bueno, va a remarcar muchas cosas Lutero que va a provocar un cisma en la Iglesia Católica y una ruptura de muchos sacerdotes con la propia Iglesia Católica. Esto, por supuesto, desata guerras en prácticamente todo el centro de Europa. Lutero es rescatado de la iglesia, lo rescatan unos burgueses alemanes y lo internan en un castillo en donde le permiten trabajar y fomentar su tesis. Por eso anteriormente decía que si bien al principio Lutero no aspiraba a generar un movimiento reformista, después con el tiempo va a asumir también su rol político. La reforma religiosa va a provocar, ustedes lo pueden ver en este mapa, eh, cambios completamente en el mapa europeo. Podemos ver todo lo que es el territorio amarillo, pertenece a lo que es el catolicismo. Ustedes piensen que antes de que esto suceda, todo esto prácticamente estaba pintado de amarillo, ¿no? Y una vez que aparece Lutero y empiezan las reformas, vamos a tener el territorio amarillo, que es el territorio católico, el territorio rosado, que es el territorio calvinista, el territorio anglicano, que es el territorio marrón, el territorio luterano, que es toda la parte verde. Y bueno, acá todo lo que es naranja corresponde sobre todo principalmente a otras religiones, pero también mucho más acá a, al Islam, ¿no? En 1527 aparece la iglesia anglicana en Inglaterra, esto va a ser un cambio importante, esto es, a ver, sucede a partir de una situación del rey Enrique VIII, que le pide al Papa que anule un matrimonio, el Papa le niega y entonces Enrique VIII, aprovechando esta situación de nuevas religiones que surgían por toda Europa, crea o le da poder a la iglesia anglicana y bueno, después su hija, que es Isabel I, va a consolidar esa iglesia, bueno, y a partir de acá se rompe ese mapa ecuménico que tenía su base de poder real y central, seguía teniéndolo en el Vaticano, en Roma, ¿no? Por supuesto la iglesia de alguna forma va a reaccionar a esto y genera la contrarreforma. La contrarreforma va a tener algunas cuestiones, o sea, la contrarreforma, ¿qué significa? ¿No? La iglesia genera un concilio en Trento, en donde empieza a revisar algunas de las cuestiones que tienen internamente. Ahí aparece lo que la autora denomina el rigor jesuita, ¿no? Empieza esta cuestión de, bueno, empecemos a romper con esto de las indulgencias, de la corrupción, empecemos a trabajar en la cuestión de fe, de pensar que la salvación es colectiva, las misiones, de que la iglesia tiene que salir a misionar el mundo.
la reorganización de su estructura de santos y vírgenes, hay que llegar al pueblo, tenemos que empezar a hablar el mismo lenguaje que habla el pueblo, pero por el otro lado aparece la Inquisición, ¿no? Que es un control disciplinar terrible y que va a perseguir sobre todo la herejía, las brujas, la magia, la astrología, la ciencia, la medicina, y va a hacer estragos prácticamente en gran parte de Europa. Eh, la reforma europea queda, tras la reforma europea, Europa queda dividida en dos grandes zonas religiosas, ¿no? Por un lado, como veíamos en el mapa anteriormente, vamos a tener la Iglesia católica y por el otro lado vamos a tener la Iglesia reformista. Y bueno, todo esto más todo lo que tiene que ver con el movimiento del Renacimiento, que por ahí no lo vimos, la autora no lo trabaja explícitamente, pero que es un movimiento importante del arte, de la cultura. Empieza a modificar también el descubrimiento de América, genera un impacto profundo y empieza la conformación de lo que es el pensamiento científico. Y acá empieza a modificarse, a ponerse en funcionamiento los engranajes de la ciencia, de la producción, del arte, de la cultura, y el mundo empieza a modificar su estructura basal, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, a Nicolás Copérnico, que plantea, bueno, muchos lo hablan como la revolución, ¿no? Copernicana, ¿no? Acá podemos ver el sistema copernicano, que es este, que por supuesto describe que el Sol es el centro del sistema solar y que la Tierra gira alrededor del Sol. Bueno, ese sería el sistema adoptado, aceptado hoy en día, con algunas modificaciones, por supuesto, pero en donde se puede ver prácticamente el descubrimiento de otros planetas y demás, contra lo que era el sistema de Ptolomeo, que era que la Tierra era el centro y que todo giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Es un cambio de paradigma eh, muy complejo. Bueno, después Kepler con las órbitas planetarias, también la autora le dedica algún momento, Galileo Galilei. Galileo Galilei lo que hace es defender el sistema copernicano y es atacado por la iglesia por ese motivo. Giordano Bruno es, lo que dice Giordano Bruno es, porque claro, todo el mundo empieza a modificarse, ¿no? Entonces se empiezan a descubrir los cambios planetarios, las órbitas, el mundo de la física. Entonces Giordano Bruno de alguna forma lo que dice es, bueno, la naturaleza que nosotros estamos redescubriendo, esa es la manifestación infinita de Dios. Termina en la hoguera.